Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos das para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites ser enseñados por ti. En esta hora te pedimos, te rogamos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Disponemos nuestra mente y disponemos todo nuestro ser para que traiga la palabra que nosotros necesitamos. Llévate lo que quiera impedir la libre expresión de tu palabra. Y mientras tu palabra es predicada, Señor, trae paz a los corazones, trae paz a las vidas, obra milagros de sanidad, obra milagros financieros en medio de tu pueblo. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y damos un aplauso al Señor por el regalo de la palabra de Dios, por el regalo de la Biblia. Gloria a Dios. Bien, anoche llegué del Amazonas. Estábamos visitando la iglesia del Señor allí, en una frontera bien curiosa. Es frontera entre Colombia, Perú, Brasil, y pudimos visitar la iglesia en Perú, en Brasil y en Colombia, y fue muy interesante ver lo que Dios está haciendo allá. Pero como ustedes saben, hay un paro por parte de los pilotos, y eso generó que mi vuelo se retrasara 3 horas, y yo ya estaba un poco como estresado, pero me acordé de algo que me había pasado hace años. Hace años, en un aeropuerto X de este país, se demoró el vuelo más de la cuenta, y yo estaba estresado porque yo tenía que cumplir un compromiso en otro lugar. Y yo estaba que hablaba, yo dije, yo voy a ir al mostrador y me voy a quejar, voy a hacer valer mis derechos, porque seamos honestos, ¿a cuántos no nos gusta esperar? Como dicen por ahí, el que espera, desespera. No nos gusta esperar, a mí no me gusta esperar, no me gusta esperar citas, no me gusta nada de eso. Y yo estaba desesperado y dije, voy a hacerlo. Y cuando me iba a acercar a hablar, había un hombre adelante de mí, de origen paisa, Ave María pues, y este hombre le dijo hasta de qué se iba a morir a la funcionaria. Se puso bravo, alegó, se desahogó. Y cuando yo vi eso dije, bueno, ya alguien lo hizo por mí. Bueno, ya alguien me colaboró. Y entonces, pues como yo estaba ahí en la fila, me dio pena quitarme. Y cuando ya me iba a acercar solo como por cumplir requisito, ¿sabe qué me dijo la funcionaria? Pastor, menos mal que usted sí entiende. Dios mío, donde yo hubiera hablado. Resulta que ella era de la iglesia donde yo había estado predicando. Pastor, menos mal que usted sí entiende. Qué lindo que usted. Yo sí, claro, amén, sí. Uno entiende, uno comprende estas situaciones. Es que esperar es muy complicado. Y hay algo que la iglesia ha estado esperando, no 3 horas. Hay algo que la iglesia del Señor ha esperado casi 2000 años. Y es el regreso de Cristo. Es el hecho de que hace 2000 años aproximadamente se nos está anunciando que Cristo viene otra vez. Y a la medida que va pasando el tiempo y cada día como que las cosas se ponen peores, más complicadas, porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles como huracanes, terremotos. Nuestros hermanos mexicanos, a quienes bendecimos, están luchando y sufriendo con esto. Desastres naturales aquí mismo en Colombia hace pocos meses, en Mocoa, esa tragedia que dejó tantos muertos. Son tiempos difíciles. Ahora 2 potencias nucleares están declarando la guerra. ¿Y quiénes van a sufrir? Ellos 2 nada más, ¿cierto? Eso solo va a afectar a Kim y a Trump, a los demás no nos van a afectar. Son tiempos difíciles,
tiempos de hambre, tiempos de peste. Y sabe que el mundo aún no cristiano percibe la dificultad de estos tiempos a tal punto que si usted va a una cartelera de cine, gran parte de las películas de hoy tienen un sabor apocalíptico. Como que la gente percibe que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Y yo quiero en esta hora compartir una palabra que de alguna manera dé respuesta a esto. Y la palabra la he titulado ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles? ¿De qué manera como creyentes podemos enfrentar estos tiempos tan raros que se viven? Y como esta impaciencia, no sea que por ahí nos alborotemos y hagamos el oso por esperar tanto. ¿Cómo esperar? ¿Realmente estaremos cerca del final? ¿Será que la historia de la humanidad está caminando ya hacia el final? Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles? La palabra del Señor dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y yo quiero compartir una palabra, no con el fin de producir terrorismo evangélico, sino con el fin de traer esperanza. Porque creo que somos un pueblo con esperanza. Y por más que nos toque esperar, no vamos a perder la esperanza. Sí, amén. Y yo quiero que veamos a la luz de este texto, quiero que veamos cómo deberíamos nosotros enfrentar los tiempos difíciles. Porque creo que la iglesia debe ser modelo frente a los tiempos difíciles. ¿Sí, amén o no amén? Así que anime al que está a su lado y dígale, debemos enfrentar los tiempos difíciles. Sin dudable, nos toca hacerlo. Debemos prepararnos. La iglesia, más que cualquier otra institución en el planeta, tiene que hacerlo. Y en este texto vamos a encontrar algunas pautas que nos van a ayudar, que nos van a orientar para poder enfrentar tiempos difíciles. Y como sé que algunos vienen cansados por el trajín de la semana y hay riesgo de que se duerman mientras me escuchan, le quiero dar las 3 palabras claves. Visuales no les va a colaborar, usted me va a ver a mí. Y todas van a empezar por la letra A, para que se acuerde. La primera palabra será aferrarse, dígalo usted. La segunda es aprovechar. Y la tercera es anhelar. Son 3 pautas que nos van a ayudar para enfrentar tiempos difíciles. Y la primera que quiero que veamos es aferrarse. Si queremos enfrentar tiempos difíciles, lo primero que tienes que hacer es esto: aférrese a la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos respuesta para este mundo? No lo encontramos en los libros de la ciencia, no los encontramos en los periódicos de hoy, lo vamos a encontrar en el libro de Dios, en la palabra del Señor. Y Pedro dice en el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ya Pedro les ha escrito una carta, pero ahora les escribe otra con el fin de animarles. Y dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y aquí está la razón, aquí está el por qué o el para qué. Versículo 2. ¿Para qué ha hecho Pedro esto de escribir esta carta? Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento. Lo que está haciendo mención aquí Pedro es a la palabra de Dios. Y es interesante la razón por la que Pedro les escribe a ellos, la motivación con que lo hace. Mire la primera palabra del versículo 1. ¿Cómo los llama Pedro a los que reciben esta carta? Amados. Versículo 8. ¿Cómo los llama? Mas, oh, amados. Versículo 14. Por lo cual, oh, amados. Y versículo 17. Así que vosotros, oh, amados.
¿Qué es lo que impulsa a Pedro a escribir estas cartas? Un amor profundo que tiene por su iglesia. Y si el Señor nos trae esta palabra hoy, sencillamente es porque nos ama. Nos ama y nos ama ¿de qué manera? Y le dice, amados, yo les escribo para que tengan memoria. Otra versión dice, para que recuerden. Para que recuerden. Mire que no es la primera carta, es la segunda. Y a veces Dios nos ama tanto que ¿qué tiene que hacer una y otra vez? Repetirnos. Y nos vuelve a repetir y vuelve y nos repite. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios tiene que ser repetida una y otra vez. ¿Sí, amén? Cuando usted come y se nutre, ¿hay comidas que usted repite, sí o no? En la semana, ¿hay comidas que usted repite? ¿Cómo qué comida repetimos? Como colombianos, parecemos más orientales, ¿no? Pero repetimos arroz. Comemos arroz, mi esposa come arroz con todo, con asado come arroz. Come arroz hasta con ensalada de frutas, come arroz con todo. Come arroz con todo. Y está repitiendo, Dios como que está tan interesado por nuestra salud espiritual que nos repite una y otra vez. Y dice, para que tengáis memoria, para que recuerden. ¿Por qué razón? La razón es que la Biblia dice en el versículo 3, que va a llegar un tiempo en que vendrán burladores. Y yo creo que ese tiempo es este. ¿Y qué van a decir esos burladores? ¿Cuál es la expresión con la que se van a pretender burlar de la iglesia? ¿Qué van a decir? ¿Y dónde está la promesa de su advenimiento? Y usted va a escuchar personas que no tienen temor de Dios, que cuando la iglesia habla del regreso de Cristo, ¿qué dicen? ¿Qué va? Puro cuento. ¿Cuántos años lleva la iglesia? Ellos dicen con ese cuento 2000 años y nada que viene. Eso no va a venir. Yo creo que no va a ocurrir. Y lo más terrible es que el apóstol Pedro dice que no solamente se burlan, sino que de manera voluntaria quieren ignorar hechos que son ciertos. ¿Como cuáles? Como el diluvio. Dice en el versículo 4 diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, ¿qué dicen ellos? Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Dios creó al mundo. Y realmente en la historia de la humanidad por lo menos van a ocurrir o vamos a vivir o vamos a saber de 3 mundos. El primer mundo, el que se creó allá en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Pero ¿qué ocurrió con ese mundo? Ese mundo se acabó. ¿En dónde se acabó ese mundo? En el diluvio. Los geólogos hoy tienen que aseverar y demostrar que el diluvio es un hecho cierto. Porque hay lugares de la tierra, en todos los países de la tierra, incluido Colombia, donde hay regiones montañosas. Nosotros estuvimos visitando la iglesia en la Macarena Meta, es una serranía, y sin embargo allí hay fósiles marinos. De hecho, lo más hermoso de ese lugar, que es Caño Cristales, eso no son otra cosa sino algas marinas. ¿Cómo se explica que algas marinas llegaron allá? ¿Cómo se explica que en Villa de Leyva haya fósiles marinos? Sencillamente porque, aunque burladores quieran negarlo, este primer mundo que existió fue destruido por el diluvio. La geología lo comprueba.
Pero hay gente que quiere realmente negar eso. Frente a eso, ¿qué nos queda a nosotros? Aferrarnos a la bendita y eterna palabra de Dios, porque este libro dice que eso ocurrió, y la geología y todos los científicos honestos tienen que comprobar que esto realmente ocurrió. Y si eso ocurrió, no nos quepa la menor duda que lo que está por cumplirse también se ha de cumplir. Como dice la Biblia, el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que lo primero que usted tiene que hacer es aferrarse a la palabra de Dios. El problema es que frente a sucesos como los que vemos hoy, somos muy dados a escuchar la voz del periodista, la voz del científico, la voz de muchas personas, y poco le prestamos atención a la voz de Dios. Si queremos enfrentar estos tiempos difíciles, aferrémonos a la palabra de Dios. Y mire lo que dice la Biblia, no solo Pedro, usted lo va a ver en otros textos de la Biblia. La Biblia dice que el mundo actual, este mundo, el segundo mundo, porque el primero se acabó en el diluvio, está siendo reservado y va a ser destruido, según dice la Biblia. ¿De qué manera? No con agua, sino con fuego. Y hace años pensar en eso era imposible. Pero quiero solamente que especulemos. ¿Qué pasaría si la guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte se produjera? ¿Cómo se acaba este planeta? Por fuego. Hermanos, estamos ante una inminente tragedia de marca mundial. Aún los cineastas en su ateísmo, pero ellos perciben y dicen, algo va a ocurrir en este planeta. Algo va a pasar, algo va a suceder. Frente a eso, aférrese a lo que dice la palabra de Dios. Ahí está el plan revelado. En la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro que estamos leyendo, capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Cristo, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que aferrarnos a esta palabra, que es la palabra más segura, porque a partir de todo lo que sucede en la historia de la humanidad, surgen voces que dicen: el mundo se va a acabar tal día. ¿Cuándo se suponía que se acababa el mundo? ¿Y se acabó o no se acabó? ¿O será que estamos en otra dimensión y no nos hemos dado cuenta? No, yo creo que no se ha acabado, sencillamente porque la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ni aun los ángeles, solo el Padre sabe cuándo le va a poner fin a la historia de la humanidad tal como la conocemos hoy. Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. De que viene, viene, hermanos. Así que aférrese a la palabra de Dios, aférrese a la voz de Dios. Eso es lo que nos va a dar a nosotros esperanza. De hecho, cuando como iglesia vemos todo lo que está ocurriendo hoy, no debería sorprendernos, porque está profetizado o no está profetizado. Jesús dijo que iban a haber terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras. Todo eso está profetizado, y a medida que se vaya acercando el regreso inminente de Cristo a la tierra, eso se va a multiplicar. Para el mundo allá afuera habrán explicaciones diferentes, dirán que eso es
propio de la antropología, que el hombre por aquí, que la sociología por allá, pero usted y yo sabemos que sencillamente todo eso obedece a un plan perfecto y divino que tarde o temprano se va a cumplir. Alabado sea Dios. Lo que Dios dijo que se iba a cumplir, se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán. Óigalo bien. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué significa eso de que pasarán? Que un día dejarán de existir. Y a veces estamos aferrados ¿a qué? A esta tierra, como si esta fuera nuestra casa. Yo quiero decirle, esta no va a ser nuestra casa. Aquí vamos como peregrinos y extranjeros, pero usted y yo tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, de donde estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Claro que vamos a cuidar el planeta. Claro que el cristiano debe ser ecológico, pero tiene que entender que tarde o temprano el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Sí, amén. ¿Cuál es el problema realmente? El problema realmente es un problema de la forma en que medimos el tiempo. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años. ¿Y 1000 años? Aquí podríamos hacer una aplicación. Para los habitantes de la tierra, desde que Cristo se fue hasta hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? 2000 años. Y si fuéramos bien superliteralistas, para Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces me imagino a Dios diciendo, pero espere que mi hijo acaba de regresar. Después de semejante sacrificio en la cruz del Calvario, no han pasado ni siquiera 2 días y ya quiere que vuelva. Espere un momentico. Eso de que para el Señor 1000 años es como un día, significa que lo que Dios ha prometido hacer, lo puede cumplir en un día. El Señor no necesita 1000 años, sencillamente porque Dios, nuestro Dios, está por encima del tiempo. Él no habita en el tiempo. Usted y yo sí habitamos en el tiempo, pero Dios habita en la eternidad. ¿Cuál es la razón? Porque para los habitantes de la tierra, el hecho de que Jesús no haya regresado es tardanza. Tardanza. Pero desde la óptica de Dios no es tardanza, es paciencia. Y una cosa es tardanza y otra cosa es paciencia. En el versículo 9, Pedro lo explica y dice, el Señor no ¿qué? No es que el vuelo se demoró 3 horas, no, espere, todo está fríamente calculado. El Señor no retarda, según algunos la tienen por tardanza. No es tardanza, sino que es paciencia, porque dice, sino que es paciente. Y ojo con esta expresión, porque uno pensaría es paciente para con los no cristianos. Pero ¿qué dice el texto? Es paciente para con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. La paciencia de Dios realmente hacia quién está siendo manifestada. Hacia la iglesia. ¿Por qué? Pues porque la iglesia es la que tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. Dios está siendo paciente con usted y conmigo. Y la razón es que Él no quiere que nadie, absolutamente nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no ha
cumplido todavía esa promesa, y la razón no es por tardanza, no es que se le olvidó, es que Dios es paciente. Si Cristo viniera hoy, ¿cuántos de nuestros familiares se perderían para siempre? Si el tiempo se cumpliera hoy, ¿cuántos se perderían? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dándonos un tiempo para decir: espero que ahora vayas y le hables, que ahora vayas y le compartas a alguien del amor de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Un día la paciencia se va a acabar, porque en el versículo 10 Pedro dice: pero, es decir, hay una paciencia, un tiempo donde Dios ha sido paciente, y con esta humanidad Él ha sido paciente 2000 años. Pero ¿qué dice el versículo 10? Pero el día del Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá el día del Señor? ¿A alguien aquí se les ha entrado algún día los ladrones y le mandaron WhatsApp? Le dijeron: vecina, le mando este WhatsApp a informarle que hoy a eso de las 12 de la noche pasaré por su casa a desocupársela. Y usted le respondió con la carita así asustada, ¿sí? Dijo: bueno, estamos pendientes. No, ladrón no avisa. Ladrón no avisa. Y si uno vive en un sector que es inseguro, donde hay mucho ladrón, y como el ladrón no avisa, ¿qué toca hacer? Toca estar alerta, toca estar pendiente, toca estar en la jugada. El día del Señor vendrá. ¿Y cómo va a venir? ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo podría ser? Hoy mismo podría ser. El día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Y ese día, dice la Biblia, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán. Y nosotros preocupados por este planeta, es decir, por hacer riquezas en este planeta. Porque repito, cristiano debe ser ecológico. Porque si Cristo se demora 100 años, debemos dejarle un mejor planeta a nuestros hijos. Pero no debemos apegarnos como que este va a ser nuestro destino final. Jesús le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes, para que cuando yo regrese donde yo estoy, ustedes también estén. Gloria a Dios por lo que Dios nos ha dado en este planeta, pero tenemos algo mucho mejor esperando por nosotros en la casa del Padre. Eso es mejor para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En primer lugar dijimos: aferrarnos a la palabra de Dios. En segundo lugar, aproveche la paciencia de Dios. Cada día que pasa y el Señor no regresa, no es para decir: tanta demora. Es para decir: Señor, gracias. Voy a aprovechar para compartir el evangelio a alguien. Voy a evangelizar a alguien. Uno de los predicadores del siglo pasado un día entendió lo inminente que era el regreso de Cristo, así que tomó una decisión a principios del siglo XX, y su decisión fue: no voy a dejar un día de mi vida sin compartirle el evangelio a alguien. Y él se fue en un barco, tenía que ir a predicar a otro continente. Y el viaje fue tan pesado que ese día se le olvidó hablar. Y entonces estaba durmiendo en su cabina, en su camarote allá en el barco, y digo: yo tengo que hablarle a alguien. ¿Pero a quién le hablo? Mire ya la hora que es. Y se paró y empezó a buscar a alguien, y vio allá lo que era como una sombra. Y dijo: yo no sé quién es usted, pero quiero decirle. Y le empezó a predicar el evangelio. Y se fue a dormir y dijo: uy, tranquilo ya. Cumplí mi promesa.
Al día siguiente se levantó a ver a quién era que le había hablado y se ubicó en el mismo lugar y se dio cuenta que le había hablado a un maniquí. Y él dijo, no, qué oso, no, ¿qué habrá pensado? Yo le prediqué fue a un maniquí, un muñequito de un almacén. Y se fue a desayunar frustrado que no había cumplido. Y llegó el mesero y dijo, ¿sabe una cosa, señor? Anoche yo escuché cuando usted le estaba predicando al maniquí. Pero quiero decirle que todo lo que usted habló afectó mi vida. Y anoche mismo le entregué mi vida a Jesucristo. Quiero agradecerle por haberme compartido el evangelio. La iglesia tiene que aprovechar la paciencia de Dios. Amén. El problema nuestro es que nos hemos dejado engañar por el enemigo. Y hay una palabra que el enemigo ha sembrado en la mente de muchos creyentes para que no cumplamos nuestro propósito. Y esa palabra es mañana. Mañana. El Señor te habla, vienes a la iglesia y el Señor te dice, tienes que convertirte, tienes que bautizarte. Este es el camino verdadero. Esta es la vida que tienes que vivir. Y tú dices amén. Pero sales de la puerta y ¿qué te dice el enemigo? Sí, pero mañana, el otro año. Mire, ya estamos en septiembre, ahorita octubre, noviembre, diciembre. No, el otro año lo hace. El Señor te dice, tienes que arreglar tu matrimonio. Tienes que dejar de estar viviendo en unión libre. Pero el enemigo, ¿qué te dice? Sí, pero mañana, deje tanta cosa. Mire cómo se ha mantenido. Después tienes que empezar a compartir el evangelio a tus familiares y amigos. Y el enemigo te dice, sí, pero mañana. ¿Sabe una cosa? Esa palabra no está dentro del vocabulario de Dios. La palabra preferida por Dios es hoy, y hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ponernos a cuentas con Dios. Hoy es el día para enderezar nuestra vida y para enderezar los pasos. Hoy es el día, no mañana, hoy. Sí, amén. Y lo tercero que tenemos que hacer, según este texto, no solo es aferrarnos a la palabra de Dios, no solo es aprovechar la paciencia de Dios, sino anhelar la presencia de Dios. Si usted quiere realmente superar estos tiempos difíciles, tiene que anhelar la presencia de Dios. Y cuando estamos hablando de anhelar la presencia de Dios, claro que la estamos hablando de anhelarla de manera personal, de manera individual. Porque crisis como las que vive nuestro mundo y como las que habrán de venir, requieren de nosotros que estemos fortalecidos en la presencia de Dios. Ahora con el terremoto en México han llegado cualquier cantidad de mensajes y buenos mensajes que tenemos que prestarle atención. Mensajes que le dicen a usted, esta es la maleta que usted tiene que tener lista para un eventual terremoto. Una maleta donde haya agua, donde haya un radio con pilas, donde haya alcohol. Una maleta donde haya un pito, donde haya la escritura de su casa. Porque si se cae su casa, ¿usted cómo va a demostrar que es suya? Una maleta donde estén sus documentos de identificación en copia y todo eso. Y uno dice, qué bueno eso. Y la pregunta es, bueno, ¿y si el terremoto ocurre de noche? Y estamos durmiendo y ni nos damos cuenta. ¿Sabe cuál es la mejor preparación? La mejor preparación que yo le doy para un eventual terremoto es
todas las noches, antes de acostarse, arrodíllese alrededor de su cama y ore y dígale: Señor, si este es el último día que tengo que vivir, ayúdame a estar preparado y que mañana cuando amanezca en la presencia tuya, Señor. Porque si el terremoto viene y nos aplasta en la casa, pues no hay problema, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que más que estar preparados para un terremoto, lo cual hay que hacerlo, tenemos que estar preparados para nuestro encuentro con el Señor. Tenemos que estar preparados para ese día. Porque cuando Cristo venga, sencillamente significa que la presencia de Dios se va a manifestar de manera plena. Cuando Cristo vino hace 2000 años, su venida pasó inadvertida. Si no es porque la mamá le cuenta a Lucas, María le cuenta a Lucas, no sabríamos que ese día hubo pastores y ángeles, no sabríamos. Pasó desapercibida, nadie lo notó. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, Él ya no va a venir como un bebé humilde en el pesebre, ni va a pasar desapercibido. La Biblia dice, y hace años cuando se dijo esto, que cuando Cristo viniera, todo ojo le vería. Hace 50 años la gente decía, eso es absurdo. ¿En dónde se va a parar Jesús para que lo vean todos? Pero hoy con la tecnología sabemos que sí es posible. Y cuando Cristo regrese a esta tierra, todo ojo le verá. Y Él vendrá como Rey, como Señor, como lo que es Dios Todopoderoso. Tenemos que anhelar la presencia de Él. Por eso el apóstol Pedro dice en el capítulo 3 que estamos leyendo, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser ¿qué? Deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo debemos andar? Santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo debemos de estar viviendo cada día? ¿Qué tal usted diga, no, yo me descarrío hoy y mañana me vuelvo a consagrar? Y descarriado se muere. Así se quedó. Con esto no se juega. Uno no se puede descarriar ni un ratico. Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, eso es apocalíptico, serán deshechos y los elementos siendo quemados, ¿qué va a pasar? Se fundirán. Entonces cuando uno lee eso, uno como que dice, qué miedo, qué susto, mire qué tragedia. Pero es que antes de que venga el día de Dios, antes de que venga el juicio de Dios, va a ocurrir otro suceso que es el que la iglesia está esperando. Nosotros como iglesia, antes de estar esperando o la segunda venida o el juicio de Dios o algo así, ¿qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando algo que los burladores hoy realmente se abusan de eso. Estamos esperando algo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. Un día cuando el Señor, antes de que el juicio venga sobre esta tierra, el Señor levantará su iglesia. Porque así como el Señor guardó a Noé y Noé no tuvo que pasar por la tribulación como tal, así también Dios va a guardar la iglesia. Así como Dios guardó a Lot cuando mandó el fuego sobre Sodoma y Gomorra, y antes de que el fuego viniera, Dios lo guardó a él. Así también Dios va a guardar a la iglesia. No vamos a pasar por toda la tribulación como algunos lo creen. Dios nos va a preservar y nos va a guardar. Por eso dice el apóstol Pedro que nosotros no estamos esperando que eso suceda, es decir, que el cielo se queme
y todo eso. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Según el versículo 13, léalo conmigo bien animado. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Porque el Señor va a traer su juicio, pero va a preservar la iglesia. Y luego de que el juicio haya venido sobre la tierra, ¿qué hará el Señor? Traerá a su iglesia para que disfrute de unos cielos nuevos y una tierra nueva donde va a morar. No la corrupción, no el robo, no la violencia, sino donde va a morar la justicia. Alabado sea Dios. Tenemos que anhelar su presencia. Así que cuando usted piense en el regreso de Cristo, no tiene que ponerse asustado, tiene que ponerse feliz, porque es como la novia, porque eso es la iglesia, la novia que espera a su esposo para casarse. ¿Cuántas aquí se casaron ya? Y cuando se casaron, ¿cómo estaban ustedes? Lindas, arregladas, maquilladas, peinadas, perfumadas. ¿Y cómo estaban? Ansiosas, no estaban asustadas, estaban felices. Era el día más feliz probablemente para su vida, pues el regreso de Cristo por su iglesia no va a ser la tragedia y el susto más tremendo para nosotros, va a ser el día más glorioso y el día más feliz, va a ser el día más especial para nosotros. Anhelar su presencia. Dice el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en ¿qué? En espera. 3 horas y no sale el vuelo, espera. 2000 años en espera de estas cosas. Dice, procurad con diligencia ser hallados por Él. Es decir, cuando Él venga, ¿cómo nos encuentre? Sin mancha e irreprensibles. ¿Y cómo más? O sea, esto nos debe poner asustados a nosotros. ¿Cómo nos debe encontrar? Paz, tranquilos, relajados, porque el Señor viene y viene por nosotros. ¿Cómo podemos enfrentar estos tiempos difíciles que vive la tierra y los más difíciles que vendrán? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Primero, aférrese a la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. En segundo lugar, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a aprovechar la paciencia de Dios. Entonces mañana lunes nos levantamos y decimos, el Señor no vino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar a alguien para evangelizar, para compartir el evangelio. A alguien tenemos que hablarle. Y en tercer lugar, ¿qué más vamos a hacer? Anhelar la presencia de Dios. Anhelar que Cristo regrese por nosotros. Cuando el Señor regrese, será un día de estreno. ¿A cuánto les gusta estrenar? ¿Qué nos va a poner a estrenar el Señor a nosotros? Cielos nuevos, tierra nueva. Vamos a estrenar en los cuales mora la justicia. Ahora mismo el mundo está en crisis. Hay una crisis, la capa de ozono, la contaminación ambiental. Hay un problema en el planeta. Pero cuando Él venga habrán cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La norma de vida cuando Cristo venga no va a ser la de hoy. ¿Cuál es la norma de vida de hoy? La corrupción. Pero cuando Él venga, ¿qué va a reinar? La justicia. Que Dios nos ayude a nosotros. Yo les animo, iglesia, a invertir
en su crecimiento espiritual. Les animo a amar a Dios con todo su corazón, a prestar atención a la palabra de Dios. Aquí está la respuesta para nuestra vida. Los científicos sin Dios voluntariamente van a querer negar esto, pero está comprobado. No se puede negar. Hubo un diluvio y habrá un cataclismo de tamaño mundial que hará que este planeta o desaparezca o sea transformado, pero usted y yo vamos a estrenar una tierra nueva. Mientras Cristo viene, pregone la justicia. Mientras Cristo viene, hable de Cristo y viva cada día, vívalo como si fuera el último. Cada mañana levántese y arrodíllese y dígale: Señor, quiero vivir este día como si fuera el último. Que Dios nos ayude. Cierre sus ojos en esta hora. Estamos viviendo tiempos difíciles y es probable que esos tiempos se compliquen todavía más. Pero para nosotros, el pueblo de Dios, esto no debe ser motivo de terrorismo, motivo de angustia, sino debe ser motivo de esperanza. De saber que sencillamente aquel que prometió volver, volverá y nos rescatará. Aferrémonos a su palabra. Aprovechemos la paciencia de Dios y anhelemos su presencia. Yo quisiera en esta hora hacer una oración especial por aquellos amigos que nos están visitando aquí por primera vez. Alguien le invitó, usted sintió el deseo de venir y al escuchar esta palabra usted siente preocupación y usted dice: yo no siento que esté preparado para eso que usted habla. Escuchar esto que usted habla no me da paz, me angustia. Yo quiero decirte, mi amigo, tú puedes tener paz hoy. La mejor manera de tener paz es reconciliándote con Dios a través de Jesucristo. Hace 2000 años Jesús vino a morir por ti en la cruz. Vino a morir para darte vida y vida en abundancia. Vino a morir para que tengas una vida con sentido, una vida con propósito. Para que el regreso de Cristo para ti no sea una tragedia, sino sea una fiesta. Pero tienes hoy que arrepentirte. Y tienes hoy que entregarle tu vida a Jesús. Tienes hoy que abandonar tus malos caminos y decidir caminar y vivir para Dios. Yo quisiera orar por usted y orar por aquellos que nos siguen a través de este canal de YouTube, que al escuchar esta palabra dicen: yo quiero que Jesús cambie mi vida. Yo quiero estar preparado. Yo quiero estar listo para ese día. Ese día en que antes de que los juicios vengan sobre esta tierra, el Señor nos va a llevar. Quiero ver la mano levantada de los amigos que dicen: pastor, ore por mí. Yo quiero tener a Cristo en mi corazón. Tenga su manito allí levantada. Tenga su manito allí. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No creas a la mentira del enemigo que te dice mañana. Es hoy. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué seguridad tienes de que hay un mañana? Hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Con su manito levantada y con todo su corazón, repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús,
yo te doy gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Te pido perdón, me arrepiento, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. La iglesia se coloca de pie. Damos un aplauso al Señor por la vida de nuestros amigos que hoy toman esta importante decisión. Y queremos pedir un segundo favor a nuestros amigos, y es que nos permita atenderle. Aquí en el segundo piso tenemos una atención especial para usted. Queremos compartir una literatura, queremos compartir un café, queremos orar por usted. Así que estos hermanos que tienen un chalequito azul le quieren guiar al segundo piso. Salga por favor a los pasillos y permítanos atenderle y permítanos ayudarle en su nueva vida que hoy está empezando a caminar con Dios. Permítanos atenderle, por favor. Aleluya. Gracias, Jesús. Viviré dando siempre a conocer tu amor y compasión. Quiero ser ese canal de bendición, y que de ti las personas reciban la gracia que ellos también necesitan para saciar su vida. Dígalo. ¿Para qué vamos a vivir? Para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas, y a tus pies el mundo veré venir. Que al hablar mis palabras, mi canción, hablen siempre al corazón, demostrando que les buscas con amor. Dígalo. Quiero anunciar el mensaje de vida, ese perdón que tú das sin medida. Aquel que lo reciba, viviré cada día que me das de vida, para dar el amor, para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas, y a tus pies el mundo veré venir. Vamos a orar, y vamos a orar en dos direcciones. Primera dirección, vamos a orar por nosotros mismos. Necesitamos estar preparados. Hay un grave riesgo, hay un grave peligro de conocer que el Señor vendrá y aún así no estar preparado. La Biblia habla de una parábola de las 10 vírgenes. Las 10 lo esperaban, pero ¿cuál fue el problema? 5 no estaban preparadas y se quedaron afuera. Entonces vamos a orar por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús,
En esta hora estamos agradecidos por tu misericordia. Señor, tú no te has demorado. No es un asunto de tardanza, es un asunto de paciencia. Has sido paciente, Señor. Paciente para con nosotros. Pacientes para con tu iglesia, para que tu iglesia cumpla la tarea, la misión que le has encomendado. Señor, gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor para con nosotros. Señor, que ante estos hechos inminentes, ante estos hechos que no sabemos cuándo van a ocurrir, seamos impulsados a vivir en santidad. Seamos impulsados, Señor, a vivir una vida consagrada para ti. Señor, quebranta los yugos, rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura, toda esclavitud sea desbaratada y sea destruida. Señor, coloca en nosotros un amor por ti, un amor por tu palabra, un amor por tu reino. Que el anhelo más grande nuestro, Señor, seas tú, sea tu reino. Señor, libéranos de los apegos a este mundo. Libéranos del materialismo, del existencialismo material. El creer que la vida es solo esto. El creer que la vida es el tiempo en este planeta. Libéranos, Señor. Libéranos, oh Dios. Libéranos del pecado. Las cadenas que nos atan al mundo, al pecado y a la maldad. Libéranos. Señor, danos de tu aceite. Danos de tu aceite, que cuando tú regreses estemos listos, estemos preparados, que podamos escuchar el sonido de tu voz, la trompeta final, y podamos partir contigo hacia la eternidad. Señor, danos amor por ti, odio por la maldad, odio por el pecado. Danos amor por ti, oh Dios. Santifícanos, purifícanos, Señor. Y ahora levante su voz y ore por aquellos familiares que si hoy viniera el Señor se perderían. Que si hoy el Señor decidiera regresar, se quedarían para el juicio que habrá de venir sobre la tierra. Levante una oración por ellos. Levante un clamor por ellos. Ore con amor. Ore con compasión. Señor Jesús, oramos, clamamos en esta hora a favor de nuestros familiares que todavía no te conocen. Señor, revélate a esos corazones. Señor, revélate a esas vidas. Señor, revélate a esas mentes. Señor, trata con ellos a través de sus sueños. Trata con ellos a través de circunstancias. Señor, utiliza a otras personas. Utilízame a mí. Dígale, úsame a mí. Dame el valor para hablarles. Dame la sabiduría para hablarles. Señor, para confrontarlos. Dame la sabiduría. Señor, no permitas que se pierdan. No permitas que se pierdan. No permitas que se pierdan. Sálvalos, Señor, sálvalos. Cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón sensible. Oh Señor, rompe las cadenas que están atando esa vida. Toda cadena de brujería, de hechicería, de idolatría, de materialismo, de impureza, sea quebrantada, sea destruida, sea desbaratada en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, cambia ese corazón, cambia esa mente. Revélate, Padre, revélate, revélate, revélate a esas vidas. Trata con ellos para salvación. Sálvalos, Señor. Vamos, un minuto más, un minuto más. Levante un clamor amoroso por ellos. Señor, que no se pierdan, que puedan tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, que puedan tener la oportunidad de oír el Evangelio, Señor. Sálvalos,
Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos, oh Dios. Sálvalos, Señor. Sálvalos, oh Dios. Sálvalos, Señor. Y ayúdanos a vivir para ti. A vivir para ti cada día. Cada día que me das de vida, para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas. Cada una de tus maravillas. Y a tus pies el mundo veré venir. Viviré para ti. Viviré para ti, Señor. Viviré cada día que me das de vida. Para eso vamos a vivir, Jesús. Para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas. Y a tus pies el mundo veré venir. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Y con alegría todos decimos amén, amén. Antes de irse, despídase de su hermano y dígale Maranata. La expresión Maranata anuncia el regreso de Cristo. Maranata, Cristo viene pronto. Nos vemos el miércoles aquí, si el Señor aún no ha regresado. Bendiciones para todos.